completos en Cristo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 16 y 17 dice: Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero en realidad es Cristo. Es posible que este texto, para memorizar, de esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de guardar el sábado. Sin embargo, ese versículo no se refiere al cuarto mandamiento, sino a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia. ¿Cuáles eran esos errores? Bueno, en primer lugar, Pablo los describe como filosofías vanas, sutilezas tradicionales de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con las comidas y la adoración de ángeles o en un intento de emular la adoración angélica. Por último, ella se basaba en mandatos y enseñanzas de hombres y posiblemente implicaba prácticas ascéticas. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más les saluda su amigo, su hermano, Gerson Anaya, recordándoles que estamos aquí únicamente para aprender más y más de Cristo, porque Él ya pronto regresa. Antes de comenzar el estudio, recuérdense que la recomendación es que traiga su Biblia, libro de estudio y también algo con que tomar nota. Si ya llegó hasta aquí, por favor no se olvide de dejar su like, suscríbase si es posible, es gratis. Y también recuérdese que este canal no está monetizado. Damos la honra y la gloria a Dios por compartir estas enseñanzas con todos ustedes, mis hermanos. Bueno, acompáñenme a orar, así reverentemente invocamos el nombre de nuestro Dios. Querido Dios, una vez más damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos a través de esta plataforma para estudiar estos temas de suma importancia. Ayúdanos, por favor, a entendernos, a comprenderlos. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación, que nos dé la enseñanza y sobre todo que nos dé la sabiduría para poder atesorar cada una de estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, completos en Cristo. Y como ya veníamos viendo, ciertas enseñanzas que daban los falsos maestros religiosos, aunque eran sinceros, pero que evidentemente tenían una comprensión errónea del Evangelio. Es por eso que esta semana veremos por qué y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día o el sábado semanal, de acuerdo con el cuarto mandamiento. Mira, vamos a repasar ese versículo, vamos a leerlo todo junto, Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Bueno, entremos de lleno para poder estudiar esta semana la sabiduría y los conocimientos de Dios. Vamos entonces a ver todos juntos la sabiduría y el conocimiento de Dios. En el libro de Job encontramos en el capítulo 8 y el versículo 12 una pregunta que Job hizo. Y la pregunta dice: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Bueno, el apóstol Pablo nos va a responder eso claramente en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 3. Y el apóstol Pablo dice: en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, incluso la plena seguridad
de la comprensión del propósito de la vida. Y es por medio de él que se ha revelado el misterio de Dios que abarca todo el plan de salvación completo. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el propósito del apóstol Pablo al escribir la epístola de Colosenses? Él lo va a aclarar. Y es por eso que es importante que tengamos nuestra Biblia. Así que abra su Biblia en el capítulo 2 de Colosenses, manténgala por ahí nos vamos a desarrollar esta semana. Y vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7. Así que síganme, yo lo leo, síganme con su vista. Miren lo que dice: quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han sido recibidos a Cristo, Jesús el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Wow. O sea que el apóstol Pablo aquí da el propósito por el cual ha escrito esta epístola de Colosenses. Pero para que veamos un poquito más a fondo, aquí se utiliza la palabra confortado, y la palabra griega es parakletos, eso el significado de confortado. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas, sino también a mantenerlos unidos. ¿Unidos pero en qué? En el amor cristiano. El tiempo verbal empleado en ambos casos, confortado y unidos, aquí va a indicar la confianza del apóstol Pablo en que esta epístola lograría su propósito. Allí miramos el propósito por lo que él estaba escribiendo, ¿verdad? Así que la unidad y también el confortar. Entonces miramos que aquí el apóstol escribe y que la epístola va a lograr el propósito. Ahora, él les da un elogio por el buen orden, por la firmeza de su fe, o sea que ellos están bien arraigados en Cristo Jesús, y el apóstol admira esto. Y aquí el término griego taxis, que ese término se va a traducir como una orden, se utiliza en el Nuevo Testamento, se va a utilizar en referencia a las órdenes sacerdotales. No es una orden de mandar, sino es una orden de un orden, ¿verdad?, eclesiástico. Así que en ese contexto, aquí la palabra taxis, ¿verdad?, de orden, así como el orden sacerdotal de Aarón, el orden de Melquisedec. Aquí el apóstol Pablo lo va a aplicar aquí en el orden en la iglesia. A veces nosotros tendemos a considerar el orden y la organización de la iglesia nada más como una cuestión eclesiástica que sin significado teológico, pero es claro que tiene un significado. Y es por eso que el apóstol lo está dejando bien en claro. Ahora, cuando él va a prescribir un decoro adecuado en el culto, ¿verdad?, él va a especificar también cómo debían ser seleccionados los ancianos, cómo debían ser seleccionados los diáconos. Y aquí miramos que el apóstol Pablo recomienda y está diciendo y está dando las instrucciones, ¿verdad?, de que se tenga mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque si se escogen las personas no indicadas, no tal vez con las cualidades requeridas,
podría haber un problema en el orden dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo va a ser bien cuidadoso. Y estas medidas de cuidado, estas atenciones de cuidado, estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Por eso es que Pablo aquí está siendo súper cuidadoso, porque lo que se va a explicar, lo que se va a enseñar, no es cualquier cosa. O sea, no es como cuando estás, ¿verdad?, por un decir, construyendo una mesa y estás cortando la madera y por ahí te equivocas, bueno, cortas otra y la pones. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, que se está, el resultado puede afectar a muchos. ¿Por qué? Porque la persona que va a proclamar el evangelio en la orden, ¿verdad?, en el orden de la iglesia, tiene que tener la sabiduría de Dios. Y lo que se va a estar enseñando aquí no es cómo cortar la madera, cómo hacer otras cosas. Se está enseñando, ¿verdad?, la escritura. Y como resultado de la enseñanza correcta, que podemos mirar en los Colosenses, esta enseñanza correcta la habían recibido ya sea de Pablo y de los asociados de Pablo. Y entonces esto había llevado a que ellos tuvieran una fe firme que no podía ser sacudida. O sea, tenían un fundamento sólido y sólido en la palabra de Dios. Y eso, al tener este fundamento sólido, los iba a proteger de los errores que promovían falsos maestros. O sea, eso todavía está vigente hoy. Nosotros tenemos que tener un fundamento sólido, pero fundado en la palabra de Dios, para que no venga cualquier persona con una idea errónea, ¿verdad?, y nos arrastre por un lado, que nos lleve. Y es por eso que casi al término de este día de lección, termina con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál ha sido nuestra experiencia con la necesidad de orden, pero ahora en nuestra propia vida espiritual? Y eso cada uno de nosotros lo puede llegar a contestar. Bueno, vamos a pasar al día lunes, arraigados y creciendo en Cristo. Todo el tema de Colosenses es una de las más claras, ¿verdad?, y máximas enseñanzas para la vida cristiana. Que el tema de Colosenses es bien profundo. Por eso es que el apóstol dice: de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en él. Es algo clarito. Aquí no necesitamos tanto estudio, ¿verdad?, ni tanto, sino que si hemos recibido a Cristo, debemos andar en él. Si recibimos la salvación, nosotros al aceptar a Jesús, no solo estamos aceptando un conjunto de enseñanzas, sino que estamos aceptando a nuestro Señor Jesús. Y al recibir al Señor Jesús, esto también incluye aceptar todas sus enseñanzas, tal y como fueron comunicadas a través de los apóstoles y también de los profetas. Por eso que claramente en todo Efesios, ¿verdad?, se habla de que nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo ¿quién? Jesucristo mismo, la piedra angular, ahí en Efesios 2, versículo 20. Bueno, ya que vamos entendiendo todo esto, aceptar a Cristo significa morir al yo. Y muchas veces oímos esa expresión, ¿verdad? Hay que morir al yo, hay que dejar que el yo muera. Y a veces no logramos comprender o captar completamente esa expresión. Pero lo que significa claramente dejar morir al yo es una entrega completa a Cristo Jesús. O sea, sin reservas. Que nuestra vida completa esté entregada a Él. Entonces, por eso es que nosotros miramos que el apóstol da a hacer mucha hincapié en esto, ¿verdad? Jesús
nuestro Salvador, la palabra viviente, no puede ser separado de la Escritura, de la Biblia. De toda la palabra que está escrita, Jesús no puede ser separado de eso. ¿Por qué? Porque son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de la Escritura. No lo podemos conocer de ninguna otra manera. Nosotros andamos o vivimos en Él, es decir, permitimos que su palabra y su espíritu nos guíen en todas nuestras decisiones y en todas nuestras prácticas. Es por eso que en Colosenses 2:7 se dice de esta manera. Y aquí miramos cómo el apóstol Pablo va a compararlo, ¿verdad?, metafóricamente a nosotros los cristianos con plantas. Por eso dice, somos arraigados en Cristo al aceptarlo como nuestro Salvador y ordenar nuestra vida en armonía con su palabra. Y es de esa manera es como llegamos a estar confirmados en la fe. Mire cómo van a iluminar los siguientes pasajes la metáfora de la planta como símbolo de nosotros los creyentes. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, capítulo 61, versículo 3. Miren lo que dice por eso es que Pablo está usando la metáfora de las plantas como símbolo de nosotros los creyentes. Miren lo que dice Isaías 61, 3. Para proveer a los que están de duelo porción y para darle diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. Y miramos metafóricamente como como Isaías, inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, está comparando la firmeza, ¿verdad?, del pueblo, porque dice, ellos serán llamados robles en árboles y lo llama también plantío del Señor. En Mateo capítulo 3 y versículo 10, el Señor Jesús dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Una vez más, nosotros como creyentes comparados con árboles. Y en Lucas, el capítulo 8, del versículo 11 al 15, ahí está la palabra, la parábola del sembrador. Y miramos cómo cada persona, cómo nosotros somos, ¿verdad?, comparados con una planta que va creciendo y que va creciendo. Entonces, aquí claramente estamos mirando esa verdad, esa metáfora. Ahora, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios del crecimiento, refiriéndose a una persona, ¿verdad?, no creyente, que el apóstol llegó y le dejó el mensaje. Luego llegó Apolo y le animó a esa persona. Pero últimamente el que dio el crecimiento fue Dios, refiriéndose metafóricamente, ¿verdad?, comparando a una persona con una planta. Entonces miramos cómo se utiliza todo esto. Y aquí es claro, ¿verdad?, las dos alternativas del creyente que acabamos de mirar. Cuando somos comparados como un plantío del Señor, por ejemplo, en Isaías 61:3, y permanecer completos en Cristo aferrándonos a Él y a sus enseñanzas. O sea, claramente, una planta no puede sobrevivir si se arranca de donde está arraigada. Ahora está la otra opción, ¿verdad?, que se compara con una planta artificial. O sea, solo una planta que aparenta ser una planta fructífera, pero únicamente de apariencia. Pero esa planta está desprovista de vida. ¿Por qué? Y está refiriéndose aquí a alguien que adopta filosofías y tradiciones humanas y que es llevado cautivo, ¿verdad?, de un lado para otro. Ese es el tipo de planta a la que se compara una persona, ¿verdad?, que no está firme
en su fundamento, una persona que lleva de aquí para allá. Ahora, Cristo nos ha liberado y nosotros podemos volver a ser esclavos si así lo escogemos. Por eso Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. O sea, Dios nos da la libertad, pero últimamente somos nosotros los que escogemos si queremos ser libres, ¿verdad? O seguir de esclavos. Es como una manera de entenderlo, ¿verdad? Con un ejemplo. Digamos que estamos en una prisión, Cristo tiene la llave, abre la puerta de la prisión para que nosotros salgamos. Pero no los va a forzar a salir de la prisión. Y nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y escoger si nos quedamos adentro de la prisión o salimos y somos libres. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y es que aquí el apóstol Pablo tenía un problema, ¿verdad? Que la gente estaba queriendo volver al judaísmo, a todos los ritos, y esos ritos incluía, por ejemplo, la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión. Entonces, muchos decían que si no eran circuncidados no podrían alcanzar la salvación. Y otras enseñanzas, ¿verdad? De otros ritos que se hacían. O sea, el resumen de todo esto es que aceptar enseñanzas que no son bíblicas, esto significa rechazar la gracia de Cristo. Y también, por ende, incluye adoptar un falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de las autoridades de la Escritura. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque Pablo aquí está luchando contra esto. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Que habían escuchado el mensaje, pero prestan oído a otras enseñanzas erróneas humanas. Y en Gálatas 6, 1, 6 al 9, Pablo va a comenzar de una manera bien diferente. Mire lo que dice en el versículo 6, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Mire lo que dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Es que aquí había un peligro en la iglesia de aquel tiempo. Y ese peligro es eminente hoy en la iglesia actual. Sigue siendo un peligro las falsas enseñanzas. Sigue siendo un peligro escuchar el evangelio cuando lo están torciendo, ¿verdad? Muchas veces para sus propios propósitos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar arraigados y seguir creciendo en Cristo. Ser como robles, ¿verdad? Bien fundados en Cristo Jesús, para cuando vengan esos vientos de falsa doctrina, no los muevan a nosotros, no nos arranquen y no nos arrastren. Terminando el día de hoy, este día lunes, vamos a terminar con la pregunta que viene ahí en la lección. Y la pregunta dice: ¿cuál ha sido tu experiencia acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? ¿Y por qué este morir al yo debe de ser un proceso continuo? Déjenlo en los comentarios y los leo, trato de contestar. Así que por favor, deje sus comentarios. ¿Cuál ha sido la experiencia suya acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? ¿Y por qué debe ser este morir al yo un proceso continuo
continuamente. Vamos a ir entonces a el día martes, clavados en la cruz. ¿Cuál es el problema que parece estar combatiendo Pablo aquí en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 11 al 15? ¿Cuál es el problema que parece que él está combatiendo? Mire, acompáñenme a leer. Dice, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso, carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que los levantó de entre los muertos. Mientras ustedes que estaban muertos en los delitos y en las circunstancias de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Todos estos textos de Colosenses 2 que acabamos de leer, especialmente el texto 14, versículo 14 de Colosenses 2. Estos versículos tienden, ¿verdad?, las personas a utilizarlos erróneamente como un argumento contra la observancia de la ley y del sábado, o sea, del séptimo día de la semana. Ese día, que es un día bíblico, que es un día de reposo y es un día de oración a Dios, mucha gente toma Colosenses 2.14 y quiero regresar ahí a Colosenses 2.14 porque aquí dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque sí, este versículo es utilizado para decir, bueno, que la ley de Dios, que incluye todos los mandamientos, fue clavada en la cruz. Bueno, nosotros, ¿verdad?, como adventistas entendemos estos textos, y para entenderlos hay dos propuestas o dos interpretaciones principales que se pueden aplicar a este texto en su contexto. De acuerdo con la primera interpretación, las ordenanzas clavadas en la cruz se refieren a la lista de cargos desfavorables a nosotros, a semejanza del texto que Pilato fijó en la cruz de Jesús. ¿Qué fue lo que fijó Pilato en la cruz de Jesús? Bueno, Pilato, ¿verdad?, le puso allí al Señor Jesús, este es Jesús, rey de los judíos. Entonces, poniendo eso, y también Juan lo describe de otra manera, y en Juan 19, 19 al 20, en donde dice que Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pilato le puso ese letrero. Bueno, al poner este letrero, prácticamente estaba dando como una idea errónea a las personas de que Jesús estaba muriendo únicamente por sus súbditos, que se vendría a ser únicamente el pueblo judío. Bueno, pero de acuerdo con esta segunda interpretación, que es la más, ¿verdad?, que hace una lógica completa de lo que está haciendo clavado en la cruz. Bueno, de acuerdo con esta interpretación, en la cruz fue clavada la ley ceremonial, esa ley que fue escrita por la mano de Moisés. Es por eso que en Deuteronomio 31, versículo 24 al 26, allí vamos a leerlo porque es importante. Mire lo que dice. 24. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿quién acabó de escribirlas? Moisés. En un libro
hasta que fueron concluidas. O sea, Moisés en un libro escribe, ¿verdad?, las palabras de esta ley en un libro hasta que fueron concluidas. Versículo 25. Mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo: tomen este libro de la ley, refiriéndose únicamente al libro que escribió Moisés, y dice: pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. O sea, ¿recuerdan? Ya estudiamos que los 10 mandamientos escritos no por Moisés, sino por el dedo de Dios en piedra, fueron puestos no a un lado del arca, sino que fueron puestos adentro del arca. Pero estos mandatos de la ley mosaica tenían un propósito, porque el versículo 26 dice: tomen este libro de la ley y pónganla junto al arca del pacto del Señor su Dios, que esté allí como testigo contra ti, o sea, contra testigo contra el pueblo. Eso iba a ser un testigo que los iba, ¿verdad?, a acusar completamente, que los iba a tener en la mira. Es por eso que cuando nosotros leemos, ¿verdad?, vamos a regresar. Espero que ustedes se enfoquen, porque el versículo 14 de Colosenses 2 dice: Él anuló el acta que había contra nosotros. Oiga bien, esa acta fue la que fue anulada, esa acta que había contra nosotros, de acuerdo al versículo 14, que dice que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. ¿Qué fue lo que clavado en la cruz? Bueno, el acta, ¿verdad?, de los preceptos que Moisés había puesto con su mano en el libro. Es por eso que en el versículo 26, ¿verdad?, de Deuteronomio 31, Moisés había dicho: tomen este libro de la ley y pónganla junto al arca del pacto del Señor su Dios, que esté allí como testigo contra ti. Entonces allí miramos la conexión ya, hermano. Es por eso que cuando nosotros miramos este texto más ampliamente, aquí podemos notar claramente que de lo que se está hablando no es de los 10 mandamientos que estaban adentro del arca, sino de la ley ceremonial que estaba afuera del arca, que estaba siendo como un testigo en contra. ¿En contra de quién? Del pueblo. ¿Por qué? Porque todo esto que se encuentra en el libro de Moisés apuntaba hacia el Mesías. Todas las ceremonias tenían que ver con Cristo. Pero como ya Cristo venía, el verdadero, ¿verdad?, no la sombra, sino el verdadero. Entonces todo esto, al cumplirse en Cristo, iba a quedar completamente anulado, porque se iba a clavar, como decía allí, en la cruz. Pero también el apóstol Pablo aquí se está refiriendo, ¿verdad?, ahí en Colosenses 2:11, acerca de la circuncisión, porque recuérdense que los que querían regresarse ¿verdad?, a todas estas cosas que los acusaban, de por cierto, lo que también se encontraba en la ley mosaica era el requisito de la circuncisión física. Pero Pablo se está recordando, ¿verdad?, que ellos recibieron una circuncisión no hecha de mano, sino una circuncisión hecha sin mano. Y lo que Pablo les estaba recordando es esa circuncisión de ¿qué? Del corazón. Y aquí miramos claramente, ¿verdad?, de que había una circuncisión física antes, pero ahora Pablo se está concentrando en una circuncisión del corazón. Esta circuncisión física corporal era una de las estipulaciones más importantes, ¿verdad?, de la ley ceremonial. Y todo esto, esa circuncisión física, fue la que vino a quitar el Señor Jesús, o sea, la que
que se conoce como clavado en la cruz, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la circuncisión física, lo que tenía que ver con los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre de animalitos, y todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Toda esa acta que contenía todas esas instrucciones referente a la ley mosaica, que era lo que definía la ley ceremonial, fue lo que quedó clavado en la cruz. Y es por eso que el apóstol Pablo conecta entonces este cambio interior de la acción de despojarse de su cuerpo pecaminoso carnal con el bautismo por inmersión, mediante el cual nos identificamos con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y esta experiencia de conversión es lo que se conoce, ¿verdad?, al haber estado muertos en pecados y ahora hemos recibido vida en Cristo Jesús. O sea, esa transformación de la que Cristo los está proveyendo a nosotros, es la que el apóstol está haciendo énfasis de que de esto es lo que se está hablando. Porque esta experiencia de conversión hablaba del estado muerto en que yo estaba en pecados, y cuando yo recibo la vida en Cristo, Cristo quien perdonó todos mis pecados, ¿verdad? Y la palabra que se va a utilizar aquí, la palabra ordenanzas, ¿verdad? Porque se habla mucho de las ordenanzas. Aquí se va a referir a las disposiciones legales, ya sea seculares o eclesiásticas. Y aquí el único uso adicional de esta palabra griega en los escritos de Pablo va a designar únicamente, se va a hablar en el contexto de la ley ceremonial. Y esta ley ceremonial constituía un muro de separación entre los judíos y los gentiles. O sea, todo se está aclarando. Ahora, Pablo ya se había referido al perdón de los pecados y a la transformación interior simbolizada por el bautismo. Y es poco probable que vuelva aquí a tratar ese tema mediante una metáfora diferente que no se utiliza en ningún otro lugar de las Escrituras. Y es por eso que Pablo, el apóstol, enfatiza aquí un punto similar al expuesto en Efesios. ¿Cuál es ese punto? En que los creyentes gentiles de Colosas no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial. Y es lo mismo que le está diciendo, lo mismo que le dijo a los efesios. No se preocupen de guardar esa ley ceremonial, no se preocupen de la circuncisión, ni por todo ese montón de leyes de pureza que formaban de toda esa ley ceremonial. Por eso los fariseos juzgaron en una ocasión a los discípulos del Señor Jesús. Le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y no se trataba de higiene, de que fueran y bueno, tenían las manos sucias y había que ponerse jabón y lavarse y secarse para que estuvieran limpios, para que comieran. Se trataba de eso. Era siempre un rito que tenían que sumergir las puntitas de los dedos y dejar que el agua corriera y ya secarse. Era un rito, no era nada de higiene. Y todas estas cargas son las que el Señor vino a quitar. Y es por eso que la evidencia enseña que el apóstol Pablo aquí no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz. Es que a veces nosotros sacamos todo fuera de contexto. Pero cuando vemos todo esto y se pone tan en claro, o sea, imagínense entonces si la ley fue clavada en la cruz y ya fue abolida, entonces no hay pecado. Porque el pecado es que transgresión de la ley. Miren, en Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol escribe de esta manera y él comienza con una pregunta. Dice ahí: ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice, al contrario. Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no me dijera: no codiciarás. Y en otro lugar, también el apóstol Pablo define
el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. O sea, más claro que el agua no puede quedar. Lo único que fue clavado en la cruz, al morir Jesús, fue la ley ceremonial. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos, porque la ley es santa. El salmista escribió en el Salmo 119 que la ley es santa, es eterna. O sea, usted lea el Salmo 119 y usted se va a dar cuenta, el énfasis es, ¿verdad?, la permanencia, la santidad, la protección, los beneficios de guardar los mandamientos de Dios. Bueno, vámonos entonces una vez más. Vamos a pasar, ¿verdad?, al siguiente día, el día miércoles, y allí nos habla de una sombra o de una realidad. Porque habían prácticas propias del judaísmo que Pablo va a destacar en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 16 al 19. Y estas prácticas son las siguientes. Él dice: por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente lo carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todos los eruditos, estudiosos, no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí. Pero nosotros podemos estar seguros de que la propia epístola va a proporcionar bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos del judaísmo en esta iglesia predominante gentil. Recuérdense que la gran mayoría de seguidores de Cristo en Colosas eran personas gentiles. Y entonces los poquitos judíos conversos traían sus enseñanzas del judaísmo y las querían mezclar con las enseñanzas del evangelio. Y es por eso que el apóstol, ¿verdad?, va a hablar aquí de una sombra o de una realidad. Y es por eso que muchos de estos judíos o de origen judío insistían en que se deberían de guardar ciertas prácticas que no eran necesarias, que ya el Señor Jesús había dicho que no aplicaban. Y que miramos que Colosenses 2:16 va a enumerar claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Y el elemento que se encuentra en Colosenses 2:18 van a hallar cabida en el mismo contexto. Jesús criticó las pretensiones de humildad entre los líderes religiosos. Y nosotros sabemos, por unos rollos, ¿verdad?, los rollos de Qumran, que también en esa época los ángeles ocupaban un lugar destacado en algunas concepciones judías acerca del culto de adoración. O sea, por eso miramos historias, ustedes se recuerdan a la historia del estanque de Bethesda, ¿cuál era la creencia? La creencia era que un ángel quitaba el agua. ¿Por qué? Porque los ángeles ocupaban un lugar importante en estas creencias, no como seres creados, sometidos a Dios, sino como una especie de dioses a los que ellos podían también adorar. Y es por eso que es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares a los que tuvo que afrontar en muchos otros lugares. Y aquí miramos que, por ejemplo, Colosenses 2:16
casi siempre es mal interpretado. Y resulta importante que considerarlo más detenidamente, o sea, estudiarlo. Vamos a ver los siguientes puntos, ¿verdad? Que van a hacer notar aquí. Porque el apóstol Pablo va a hacer el uso de la expresión por tanto. Indica que es una conclusión. Indica que algo ya está hecho de sentado, ¿verdad? Dice, por eso, por tanto. Que esta vendría a ser una conclusión de todo lo que se está hablando, de lo que se ha hablado previamente. Anteriormente el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal, porque lo importante es la transformación interior, o sea, la circuncisión de nuestro corazón. Y la expresión que va a utilizar el apóstol aquí de comida y bebida se refiere, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta expresión se refiere, esta expresión comida y bebida, a las ofrendas que los judíos llevaban al templo. O sea, que nadie os juzgue porque ya no llevan esto al templo. Y es por eso que la especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados también hacen referencia en ese mismo orden y contexto a lo que tenía que ver con celebraciones, ¿verdad? Con ritos. Lo hace ver, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, versículo 11. Ahí dice el Señor, hay de cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, o sea, sus sábados, y todas sus festividades. O sea, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que es se está hablando de cuándo iba a cesar todo esto y por qué, quién iba a quitar todo esto. Bueno, todas estas fiestas, lunas nuevas, días de reposo y todas las festividades iban a concluir hablando de todo lo que tenía que ver con lo ceremonial. Concluía con la muerte de Cristo. Es por eso que en Levítico 23, versículo 11, 24 y versículo 32 habla de todo eso. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Este versículo 24 está hablando, ¿verdad? No del sábado semanal, sino que está hablando de un sabatón. Porque dice que se le diga a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, lo vas a atender como día de reposo, o sea, lo vas a guardar como un sabatón, un sábado de festividad nada más, no del sábado semanal. Podía caer en cualquier otro día, ¿verdad? Era el primero del mes. Es como si dijéramos, bueno, cada primera del mes vamos a hacer un día de descanso. Y no necesariamente nos estamos refiriendo al día sábado. Y el versículo 32 dice, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, imagínense, después de cuando estaba haciendo esa festividad, después de los 9 días del mes, en la tarde iba a ser otro día de reposo, o sea, otro sábado. Y a veces las personas, al no estudiar en su contexto, piensan que se está hablando del sábado semanal, pero no tienen nada que ver. Estos eran sábados festivos, ¿verdad? Y en muchas escrituras se traduce con el lenguaje original, ¿verdad? De sabatón o sábado grande. Es por eso que es crucial para entender la interpretación del apóstol Pablo que él está exponiendo, porque él entendía que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. O sea, Pablo tenía eso bien claro, él no estaba confundido. Él sabía que todas estas celebraciones apuntaban únicamente a Cristo y que se habían cumplido en él.
todos estos días de los que yo les acabo de hablar, o sea, todos estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, todo eso señalaban la hora de nuestro Señor Jesús, la hora de Cristo. Es que cuando nosotros lo entendíamos a entender, vemos que una cosa no tiene nada que ver con la otra, estos sábados ceremoniales. ¿Por qué? Porque el séptimo día semanal, o sea, el sábado que guardamos, fue instituido en el Edén, incluso antes de que hubiera pecado en la tierra y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Ni siquiera había el santuario. Es por eso que no era una sombra que dejaría de tener sentido. ¿Después de cuándo? Después de la cruz, después de su cumplimiento. Porque después de Cristo ya no hay sentido para sacrificar un animalito. Ya no vale de nada, ¿verdad? Guardar un sábado festivo o las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque se cumplieron en Cristo Jesús. O sea, aquí miramos que el texto que nosotros lo tomamos en cuestión y no está refiriéndose a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento. Pero con todo y eso, si alguien no ha entendido, sigamos orando para que Dios le dé luz, ¿verdad? Y no lo juzgar a las personas. Posiblemente muchos de nosotros estuvimos de ese lado, que no habíamos entendido el beneficio, el privilegio, pero sobre todo el gozo de reposar el sábado semanal en presencia de nuestro Dios. Bueno, hoy sí, mis amigos, llegamos al día jueves y último día de este estudio y habla de los mandamientos de hombres. Aquí vamos a ver cómo vamos a entender las exhortaciones del apóstol Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo. Mire, Colosenses 2, 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí miramos a un apóstol escribiendo, ¿verdad? Igualmente que su epístola a los Gálatas. Y aquí miramos también la misma preocupación, porque habían enseñanzas que estaban trayendo de nuevo las ceremonias judías, a los cuales él le llama aquí elementos o rudimentos del mundo. O sea, miramos que, en otras palabras, al igual que el templo terrenal, esas cosas pertenecen a la tierra. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros no necesitamos cargar con la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. O sea, es decir, aunque originalmente instituidas por Dios todas estas ceremonias, todas estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. Por eso que ya no miramos sacrificios de animales ni todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias. Porque todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como le indica el rasgamiento divino del velo del templo. Y entonces aquí, ¿verdad?, se va a dar una comparativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando miramos los cristianos, ¿verdad?, que venían del judaísmo, ellos no estaban sujetos a estas regulaciones, sino
Si nosotros nos sometiéramos a ellas, entonces nos estaríamos identificando con este mundo pasajero en contraste con el nuevo mundo que nos promete Cristo. Porque si nos arraigamos y estamos haciendo todas estas cosas pasajeras, imagínense que nuestra mirada estuviera en el templo terrenal y no en el templo celestial. Y como el templo terrenal es pasajero y todos estos ritos eran pasajeros, entonces quiere decir, ¿verdad?, que nosotros nos estuviéramos identificando y sometiendo con algo pasajero nada más, en vez, ¿verdad?, de identificarnos y de someternos a lo que Cristo nos promete en un nuevo mundo. Y es que nosotros esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra, donde more la justicia, y no una mera renovación de este mundo, sino que la Escritura es clara, dice nuevo cielo y nueva tierra. Y aquí, claramente, ¿verdad?, aparte del hecho de que fariseos y escribas habían añadido requisitos humanos a todas las normas mosaicas. Imagínense, eran tantas las leyes, 613 leyes. Y ellos insistían en que estas ceremonias continuaban. Y todo esto, ¿verdad?, lo único que hacían era anunciar a la persona y a la obra de Cristo. Y es por eso que cuando Cristo muere en la cruz, todo esto desaparece y deja de tener sentido. Y entonces al Cristo complementar todo esto, ya no se considera una exigencia divina. Porque si lo seguimos haciendo, entonces ya viene a ser una imposición humana. Y ese era el problema que tenía la iglesia y que el apóstol Pablo le está haciendo énfasis. Y todas estas cosas, imagínense, se convirtieran en una carga para nuestra fe. En vez de favorecer la fe, se convirtiera en una carga. Y es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas. Peor aún, de pensar que esta observancia es meritoria para la salvación. Algunos presuntos eruditos bíblicos han hecho a lo largo de la historia cristiana pronunciamientos religiosos acerca del significado del texto sagrado, ocupando así el lugar del Espíritu Santo como guía de los creyentes. Y Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como lo enseñaron el apóstol Pablo y los demás escritores bíblicos. Nosotros tenemos bien en claro que nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, en lugar de nosotros, e independientemente de lo que Él hace en nosotros. Todos los seguidores de Cristo nos vamos a encontrar con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Nos encontraremos con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debemos aceptarlas. Por eso que nosotros claramente tenemos que escuchar las verdades eternas de las Escrituras. Tenemos que guardar nuestros ojos fijos en Cristo, caminando constantemente hacia la senda señalada y descartando las ideas que no están en armonía con las enseñanzas bíblicas. La verdad de Dios es objeto de su contemplación y meditación. Consideremos la Biblia como la voz de Dios que nos habla directamente. Y es así como nosotros encontraremos la sabiduría bíblica. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana, si Dios lo permite, si Él me ha regresado. Pero mientras tanto, recuérdense que dice que ama a Dios, demuéstrelo como amando a su prójimo. Un abrazo, hasta la próxima.